Maestro, límpiate la baba. Lo siento, fui un poco duro. Eres deshonesto. Atacas por sorpresa. Yo soy una persona muy razonable. Ya que dices que no tienes intención. Entonces tendré que averiguarlo yo mismo antes de dejarte ir. Rechazar la lujuria empiezo por mí mismo. Li Changsheng, sal de ahí. Jiren, tu prometido vive en este lugar miserable del príncipe. No sé en qué estaba pensando mi abuelo en ese momento. Un patán como Li Changsheng. ¿Cómo podría ser digno de mí? Cariño, no te preocupes. Tan pronto como rompas el compromiso me casaré contigo formalmente. Nuestras familias Lin y Zhen se unirán. No dominaremos el sur. Ahora que el ancestro ha desaparecido por mucho tiempo debido a la tribulación de la vida y la muerte, la familia Lin está sin líder si puedo casarme con el joven Zhen. Desde hoy la familia Lin me seguirá a mí. ¿Quiénes sois y qué estáis haciendo? Soy la joya más preciada de la familia Lin de Nanzhou. He venido al monte Xieyue para pedirte que anules el compromiso. ¿Anular el compromiso? Li Changsheng, ya me he comprometido en secreto con el joven Zhen. ¿Sabes quién es el joven Zhen? Resulta que eres una raíz espiritual de espada escasa. Un sembrador de espadas nato. ¿Cómo te atreves a insultar al joven Zhen? Mi familia Zhen es la primera en Nanzhou. Te sugiero que te arrodilles obedientemente y firmes la carta de anulación del compromiso, así todavía puedo dejarte ir sin problemas. Anular el compromiso, pues se anula. Las mujeres hermosas siempre han sido una fuente de problemas. Nunca tuve intención de cerrar este matrimonio. Acabo de aceptar un discípulo y ya viene otro. Nadie puede retrasar mi camino hacia la inmortalidad. Li Changsheng, ¿cómo te atreves a insultarme? Antepasado. ¿Cómo te atreves a hablar de la belleza del antepasado? Colgar imágenes indecentes del antepasado para fantasías inapropiadas. Eres un pervertido descarado. Li Changsheng, buscas la muerte. Antepasado, ¿sabes quién es el antepasado de la familia Lin? Uno de los mejores expertos de Nanzhou. Vivió 200 años, solo le falta un paso para ascender como inmortal. ¿Y tú te atreves a ofenderlo? ¿200 años? ¿Entonces no sería una vieja? El antepasado practica poderosas técnicas que mantienen su juventud eternamente. Albergas pensamientos impuros y pretendes mancillar el cuerpo sagrado del antepasado. Esto no se puede tolerar. ¿Ella? ¿Hacerme tener pensamientos impuros? Sigues tergiversando. Este retrato muestra al antepasado sin ropa, mostrándose provocativa e inapropiadamente. Eso evidencia tus intenciones perversas. Destruyan este dojo. Otra mujer loca. Realmente tengo mala suerte. Retroceder es abrirse al mundo. Debería apaciguarla rápido. Malentendido, mostrar algo tan explícito y seductor frente a todos es realmente inapropiado, así que le pondré ropa. Esto es un vestido mágico de calidad celestial. A prueba de armas, impermeable al fuego y al agua. Con un tesoro como este, los rayos del cielo no serán un problema. Detente, depravado. Mira. ¿Qué más quieres? Ya le puse ropa, ¿no? En nuestra presencia mancharon el retrato del ancestro. Realmente no saben lo que es la muerte. Dios mío, ¿cómo puede haber en nuestra familia Lin personas tan cortas de miras? Muy bien, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo se atreven a difamarme? ¿Con una moral tan elevada? Cuidado, los denunciaré por calumnia. Un sapo queriendo comer carne de cisne manchando el retrato erótico del ancestro. ¿Y todavía tienes razón? Vengan aquí. Alto, alto, alto. No peleen, no puedo simplemente admitir la derrota. Estoy dispuesto a ofrecer un gran regalo. Convirtamos los grandes problemas en pequeños y los pequeños en nada. Es mejor evitar problemas que enfrentarlos. No puedo seguir los pasos del viejo Buda de cejas blancas comparado con la ascensión. Todo lo demás son pequeñeces. Esta es la píldora de cultivo espiritual, hecha con 81 ingredientes exquisitos, refinada durante 49 días, para producir solo una. Puede transformar el esqueleto y mejorar el cultivo. Estoy ofreciendo un regalo con buenas intenciones. ¿Qué estás haciendo? Li Changsheng, ¿nos tomas por tontos? La píldora de cultivo espiritual es una medicina tan poderosa. Solo con difundir la noticia, las familias de Nanzhou competirían sin importar sus vidas por venir a robarla. Como tú, un charlatán del río y lago.
Probablemente ni siquiera mereces ver la píldora de cultivo espiritual. Así es yo. Una vez tuve la suerte de encontrar los residuos de la píldora de cultivo espiritual. Eran solo unos pocos granos. Su poder medicinal me hizo subir 4 niveles. Si esta fuera una verdadera píldora de cultivo espiritual, su poder sería suficiente para reducir a cenizas a un mortal como tú. No puedes engañarnos con estos pequeños trucos. ¿No te arrodillas y te rindes? Haz 3 reverencias. Quizás te perdone la vida. Todos. ¿Qué dijiste? No, esto realmente es la píldora de cultivo espiritual que yo mismo he refinado. No eres una semilla de espada natural, solo necesitas probar un bocado. Y comprenderás la intención de la espada del cielo y la tierra, convirtiéndote en el mayor espadachín del mundo. ¿Todavía hablas sin control? Parece que realmente estás cansado de vivir. Vengan aquí. No. Esto es la energía del cielo y la tierra se concentra. Gracias, maestro, por la medicina. El gato me permitió transformarme. Puedes levantarte, qué lindo anda. Te traeré algo rico. ¿Qué? Entonces la píldora de cultivo espiritual es real. Ya les dije que era real. Originalmente quería darles una oportunidad, pero algunos miran a los demás con desprecio. Tú. Bueno, ya terminó el alboroto, ¿qué hacen todavía en mi casa? Exacto, no interrumpan mi doble cultivo con mi maestro. Con solo 5 minutos de práctica con mi maestro, puedes vivir 300 años más. Si no se van, no me culpen si actúo. Bueno, el mundo no es solo pelear y matar. Son las relaciones humanas además. Pelear y matar es una pérdida de tiempo. Amigos, no se dejen engañar por él. La píldora de cultivo espiritual es extremadamente rara, él nunca la regalaría. Y esta chica gato solo debe ser un cómplice que escondió de antemano. Cómplice, ¿qué quieres atacarme por sorpresa? Tienes paranoia. Sigues negándolo, quieres engañarme de nuevo. Si no fuera porque el ancestro llegó a un cuello de botella en su práctica y desapareció al cruzar el tributo de rayos, hoy mismo acabaría contigo. Desapareció al cruzar el tributo. Así que esa chica realmente entró por error al monte Luna inclinada. No tenía intenciones de hacerme daño. Ofendiste al ancestro desafiando a tus superiores. Entrega el retrato ahora mismo o hoy. Te aseguro que morirás. Malentendido, confundí a tu ancestro con un ladrón que quería hacerme daño, por eso la sellé en el pergamino de montañas y ríos. Disparates, el ancestro tiene un nivel de práctica supremo. Con un chasquido puede partir montañas, con su energía puede formar espadas. Un inútil como tú se atreve a hablar con arrogancia. Estás buscando la muerte. Dices que el ancestro está sellado en el pergamino de montañas y ríos. Sí, pero no importa, ya liberaré a tu ancestro. Váyanse de la montaña de ahora en adelante, no nos entrometamos. Patrañas. El pergamino de montañas y ríos es un tesoro ancestral perdido hace decenas de miles de años, joven Zen. Este tipo habla sin fundamentos, primero lo capturaré. Alto. Maestro. Tienes razón, que pergamino de montañas y ríos es solo un viejo dibujo, lo admito. No actuar está bien. Dueño, ¿por qué les tienes miedo? Solo necesitas mover un dedo. Estas personas se desvanecerán en el aire. Esto es la cortesía humana. El nivel de estas personas no es alto, pero si matas al joven viene el viejo. Generación tras generación sin fin, ¿ma cuándo terminará? Es para evitar problemas en el futuro. Entonces admiten que este retrato es para el viejo perverso, no intentes explicar. Explicar es disimular, vengan, corten sus manos y pies, córtenselos. Vaya a sacar la cabeza o esconderla, igual es un corte. Esta mujer realmente es incomprensible. Yo tengo principios en la vida. Si no me molestan, les doy 3 puntos si me molestan de nuevo. Arranco de raíz. Si mi dueño actúa, no dejará sobrevivientes. La razón por la que les aconsejo amablemente es solo para que no interrumpan mi camino hacia la ascensión. Ridículo. Al borde de la muerte y todavía hacen alarde venerable. Mata a esta mujer también. ¿A quién llamas mujer? Te voy a desgarrar la boca.
Todos vean, yo no actué. El culpable tiene su deuda si quieren vengarse. Búsquenla a ella. No me busquen problemas a mí. Mujer, tú también. ¿Te atreves a insultar a mi dueño? Te voy a matar. No me involucren, esto es una pelea entre ustedes dos mujeres. ¿Qué esperan? Este demonio ya tiene forma humana. Uno solo no puede manejarlo adelante. Ya lo decía yo, pelear y matar. Qué buen resultado tiene. Aún no se arrodillan ni se rinden. De lo contrario, mataré a tu mujer. No digas tonterías, ¿qué quieres decir con mi mujer? Yo Li Changsheng hoy te digo, tengo 4, no toco. Tabaco, alcohol, apuestas y sexo. Porque soy bueno. Todavía eres un hombre. Él solo habla por hablar. No creo que no se preocupe por esta mujer. Dueño, no te preocupes por mí. Tranquilo, definitivamente no me preocuparé por ti. Ya te lo advertí, no actúes. Si todos piensan que matar. Si puede resolver el conflicto de hoy, mátalo sin dudarlo. Yon, te digo que si logras que se vayan rápido y no interrumpen mi práctica, te daré una gran oportunidad. Si el maestro lo llama una gran oportunidad, no sería una transformación total, amigos. No se contengan, mátenme rápido. Quien no actúe es un hijo de perra. Muy bien, Li Changsheng, así tratas a una mujer que te es leal. Eres un desalmado. Dejen ir a esta chica gato, solo es una inocente pequeña criatura. Engatusada por Li Changsheng, hoy esta deuda la pagará Li Changsheng. Mi cabeza, porque no lo entiendo. ¿Qué más quieres? Arrodíllate y pide perdón, entrégate. Yo, está bien. Amigos, ¿cuándo terminará este ciclo de venganza? Hoy todo es mi culpa. Les pido disculpas. Por favor, váyanse. No interrumpan más mi práctica. No retrasen mi camino hacia la ascensión. Hoy, incluso si te arrodillas y pides perdón, no detendrá nuestra determinación de acabar contigo. ¿Y tú? No mereces hablar de práctica, mucho menos de ascensión. Esta espada se llama Zanlu. En la antigüedad mató a Chiyou, en el periodo de primavera y otoño destruyó 6 reinos. En la dinastía Han decapitó a la serpiente blanca, en la dinastía Tan masacró a 2 dragones. Con un historial de batallas impresionante, las personas que ha matado son innumerables. ¿Todavía crees que no soy digno? Fingiendo. ¿Quién puede bloquear el golpe mortal del venerable Hinlun? En todo el sur del país son contados con los dedos. Hoy estás acabado. Incluso si hoy es tu día de ascensión. Destruiré tu templo, romperé tus huesos. Para que nunca más te levantes. ¿Qué acabas de decir? Te pregunto. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Destruir mi templo. Romper mis huesos. Obstruir mi camino hacia la ascensión. Ustedes no deberían. De ninguna manera. Tocar mi límite. Maestro, ¿no acaba de decir? El mundo no es solo pelear y matar. Las relaciones sociales son para los vivos. A tú, Li Changsheng. ¿De verdad piensas enfrentarte a nosotros? No, no, no. Soy una persona bastante cautelosa. Si vamos a pelear, entonces solo puedo eliminar el problema de raíz. La espada ya está desenvainada. Por favor, todos. Prepárense para morir.
Hace tanto que no la uso que olvidé afilarla. Voy a afilarla. Li Chansen, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Chatarra. ¿Y todavía hablas de matar reyes y dragones? ¿Me estás tomando el pelo? Gran maestro. Haz que muera ahora mismo. Morir a mis manos es un honor para ti. No debo salir rápido. Antes de que estos idiotas enfurezcan al anciano, la familia Lin en el sur dejará de existir. Lo buscaron ellos mismos. Este es el resultado de ofender al ancestro. ¿Quién se atreve a faltarle el respeto al anciano? Ancestro. Esta aura profunda, como un abismo, es emanada por el ancestro de la familia Lin. Al llegar a su nivel, ascender un grado, es como escalar el cielo. ¿Qué tipo de oportunidad le permitió entrar fácilmente al primer nivel? ¿Acaso es él? Su ancestro ha llegado. ¿Algún problema? Que les explique todo en persona. Ancestro. ¿Lograste superar la calamidad? Este joven es perverso ancestro, sus pecados son enormes. El ancestro solo necesita actuar un poco para hacerlo pedazos. Chica, tienes bastante poder, tus palabras deben ser confiables. Cuéntales todo lo que pasó hoy. Explícales todo claramente. Vamos. Li Chansen, el ancestro, es venerado en el sur. Y tú con tu actitud de anciano llamas al ancestro chica. ¿Quién te crees que eres? Ella solo tiene 200 años. Con una piel suave como la seda. Aliento como orquídea silvestre. ¿Qué más quieres llamarla si no es señorita? ¿Acaso prefieres llamarla anciana? Eso no es apropiado. Atrevido. ¿Cómo te atreves a mencionar la edad de la ancestra? ¿Y además osas coquetear con la ancestra frente a todos? Por favor, ancestra, elimina a este joven rápidamente. Rana en el fondo del pozo que no conoce la inmensidad del cielo. Aún puedes ladrar con arrogancia aquí. Deberías agradecer al anciano por no haberte matado. Lárgate de inmediato. Ancestra, ¿por qué me golpea? Sí, ancestra. Es claramente este inútil quien tiene pensamientos impuros y está cegado por la lujuria. Además ha tenido comportamientos inapropiados con su retrato claramente. Cállate. Estos tontos hablan sin pensar. Si el anciano realmente se siente atraído por mí es Mirin Chiyao, una bendición cultivada durante 200 años. Solo me pregunto si mi apariencia podría atraer la atención del anciano. Ancestra, este joven definitivamente no debe quedarse. Si esto se difunde, las habladurías son temibles. ¿Cómo podrá usted establecerse en Nanzhou en el futuro? Lo repito, lárgate de inmediato. De lo contrario, no me culpes si actúo en nombre del anciano. La ancestra valora mucho su reputación en el pasado, incluso si alguien decía algo sin intención sería reprendido. ¿Qué está pasando hoy? Lo sé, definitivamente es un asunto familiar que no debe salir a la luz. La ancestra seguramente quiere que nos vayamos primero y luego actuará ella misma. Así es, la ancestra está actuando. Él está condenado. Li Chansen, te dejaré vivir un poco más. No puedo presenciar tu muerte con mis propios ojos. Es algo lamentable. El odio de estas personas hacia mí nace desde el corazón. He cedido continuamente, pero ellos siguen presionando. Si los dejo ir hoy es como liberar a un tigre en la montaña. Sería mejor matarlos y acabar con el problema de raíz. Por favor, anciano, acépteme como su discípulo. Señorita Lin, ¿qué estás haciendo? Levántate. No me levantaré hasta que el anciano acepte. No es que no quiera aceptar. Es que mi habilidad aún es limitada. Tú has cultivado durante 200 años. Yo solo tengo poco más de 20 años en términos de fama y reputación. No soy digno de ser tu maestro. ¿Cómo que no eres digno? La habilidad del anciano está muy por encima de Chiyao. El nivel es insondable. Ahí no se puede explicar en unas pocas palabras. Levántate rápido.
Te traeré algo de comer. Desde tiempos antiguos enseñar a un discípulo puede llevar al maestro a la ruina. ¿Cuántos maestros han muerto a manos de sus discípulos rebeldes? Este discípulo definitivamente no se puede aceptar. El anciano no me acepta como discípulo. ¿Será que no le gusta mi talento? Entonces mostraré mis habilidades para que sepa que soy un genio del cultivo único en 100 años. Señorita Lin, ¿qué estás haciendo? En esa última palmada usé el 90% de mi poder. Golpeé al anciano y no sintió nada, ni siquiera un poco de dolor. Parece que necesito un ataque con toda mi fuerza. Señorita Lin, mejor vuelve a practicar. Con ese poco de poder no puedo interesarme. Ahora, ¿el anciano está interesado? Convertirme en compañero de cultivo del anciano Lee. Mi nivel mejorará rápidamente incluso si me convierto en un pájaro enjaulado. Un canario lo acepto de buen grado. Señorita Lin, esto no está bien. Los hombres y las mujeres no deben estar demasiado cerca. ¿A ustedes los hombres no les gusta venir a estos lugares desolados en busca de emociones? Anciano, no seas hipócrita. Yo me dedico al cultivo. No me dejo tentar por el vino ni las mujeres. Soy diferente de esos hombres superficiales. Si no me equivoco. Anciano, ¿es tu primera vez? También es mi primera vez. Tomémoslo como una gran aventura. Desde la antigüedad los asuntos ilícitos han llevado a la muerte. No codicies la belleza femenina. Estoy perdido, mi mantra de calma. ¿Por qué no funciona? Todo mi cuerpo está entumecido. Mis 5 extremidades están congestionadas. 2 cabezas, una grande. En la boca dice que no, pero el cuerpo es muy honesto. Señorita Lin, ¿qué te pasa? Señorita Lin. Señorita Lin, tu cabello. Es el resultado de una reacción adversa del poder. Regla de supervivencia número 12. Si la situación no está clara, lo mejor es huir. Pero esta es mi montaña, Siyue. ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo estás? Maestro, apúrate. No, primero dime, ¿qué te pasa? Aunque estoy en el primer nivel, todavía no he alcanzado el estado inmortal. Finalmente no puedo resistir el envejecimiento. Para mantener eternamente mi juventud, practiqué el Chansen-gon. ¿Qué? El Chansen-gon de eterna juventud. Este es un arte prohibido. Si el cultivo no es suficiente, es difícil suprimir la reacción adversa. Aparecerá este fenómeno de regresión. Pensé que, al convertirme en compañero de cultivo del maestro, y luego romper el nivel, no esperaba que todavía fuera un movimiento equivocado. Maestro, apúrate. De esta manera no tengo cara para verte. Aunque he cultivado las artes marciales, también sé un poco de medicina. Pero este fenómeno tuyo es la primera vez que lo veo. No tengo plena confianza, no me atrevo a actuar. Incluso en este momento tienes que mantener el límite de la prudencia. Entonces, ¿qué hacemos? En todo el mundo. Solo una persona puede salvarme. ¿Quién? El jefe del Valle de los Muertos. El médico inmortal.
¿por qué te escondes tan lejos? Temo que me hieras. 25 veces. He intentado 25 veces. El Dan de Asura simplemente no se puede refinar. ¿Acaso solo puedo lograr el camino de la medicina y no puedo lograr el camino de la alquimia? La alquimia requiere talento, no te desanimes. Toda mi habilidad médica la heredé del señor Li. El señor Li también me enseñó toda la técnica de la alquimia. Es Chen Mubai quien no se esfuerza. Me avergüenzo del maestro. Soy inútil, soy inútil. Ya está, no golpees más. En vista de tu diligencia y amor por el estudio, te ayudaré a cambiar tu talento. Viejo Chen. Joven Zeng, ¿dónde estamos? El lugar de retiro del médico inmortal. Valle de los Muertos. ¡Qué nombre tan nefasto! ¿Qué hacemos aquí? Claro que es para obtener la píldora de Xiu Luo. Soy un prodigio de la espada por naturaleza. Si consigo la píldora de Xiu Luo para abrir mi mar espiritual, el camino de la espada será llano en el futuro. Fuerza. Será comparable a tu antepasado de la familia Lin. La familia Zhang de Longai está dispuesta a ofrecer el tesoro ancestral de la familia, la armadura dorada. Rogamos al venerable médico inmortal que nos conceda una píldora espiritual para prolongar nuestros años restantes. Mi hijo está envenenado por el frío cada noche de luna llena. La escarcha y la nieve cubren todo su cuerpo. Por favor, venerable médico inmortal, actúe. La familia Mu de Sanjin está dispuesta a agradecerle con méritos. La dueña de la cueva de las flores caídas del monte Emei fue mordida por una araña venenosa y desfigurada. Si el venerable médico inmortal puede restaurar mi belleza, estoy dispuesta a ofrecerme en matrimonio. La familia Zhang de Longai, la familia Mu de Sanjin, la cueva de las flores caídas del monte Emei. Grandes poderes de los que la gente común habla con temor. También deben inclinarse ante el médico inmortal. Un lugar que claramente cura y salva vidas. ¿Cómo puede llamarse Valle de los Muertos? El venerable médico inmortal tiene una regla. Si quieres que actúe, debes hacer todo lo posible para que este árbol sagrado ante la puerta reaccione. El árbol sagrado muestra un fenómeno extraño. Reconocido por el médico inmortal salvará vidas. De lo contrario, aunque los regalos sean muy valiosos, el venerable médico inmortal no les echará ni una mirada más. Hoy quiero ver quién más además de mí puede visitar al venerable médico inmortal. Yo. Señorita Lin, tu contraataque es demasiado fuerte. He sellado tus meridianos del sonido. Para que no puedas hablar por un tiempo es por miedo a que pierdas demasiado y espiritual en tu cuerpo. Por favor, no me culpes. Li Changsheng, no estás muerto. El antepasado no te mató. El antepasado puede nivelar montañas y mares con un gesto. ¿Cómo es posible que no pueda matar a este inútil de Li Changsheng? Seguro que el antepasado es bondadoso y te perdonó. El antepasado de la familia Lin tiene virtud de preservar la vida. Te perdonó la vida, pero tú ofreces tu cuello ante este joven. ¿Es que no valoras tu vida? No tengo tiempo para perder contigo. Vamos a buscar al viejo Chen. Viejo Chen, qué arrogancia. Todo el mundo llama anciano al médico inmortal. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso? ¿Quién te crees que eres? ¿La lección de la montaña 11 Yue no fue suficiente? ¿Es necesario que el anciano Li te quite la vida para que estos dos idiotas se callen? Mujer, ¿cómo te atreves a golpearme? Li Changsheng, tienes un gusto muy peculiar. ¿De dónde sacaste a esta bruja que parece mitad humana, mitad demonio? En la familia Lin nadie excepto el ancestro se atreve a golpearme. Joven Zeng, voy a cortarle los dedos, uno por uno de la mano que me golpeó y dárselos a los perros. Lo que tienen delante es el ancestro de la familia Lin. Tonterías. ¿Crees que estamos ciegos? Esta bruja tiene escamas en la piel y pelo de bestia en los brazos. Es extremadamente fea. ¿Cómo puede ser el ancestro? ¿De dónde salió esta bruja que se hace pasar por el ancestro de la familia Lin? Hoy en nombre del ancestro te quitaré la vida. Esperen. Ella realmente es el ancestro de la familia Lin. Se volvió así debido a una reacción adversa de su técnica marcial. Por eso la traje a buscar al viejo Chen. La apariencia del ancestro. ¿Cómo no la reconocería yo como descendiente de la familia Lin? Li Changsheng, ¿sigues inventando historias? En el santuario médico está prohibido pelear. He visto al niño de las hierbas medicinales. El viejo Chen, ese viejo indecente. Cuando consiguió un niño de las hierbas medicinales. El pequeño es bastante lindo.
En el Valle de los Muertos está prohibido pelear en privado. Los infractores serán expulsados del valle de inmediato. Fue Li Chansen quien empezó el problema, solo estábamos ayudando al médico inmortal a eliminar a los alborotadores. Si realmente buscas tratamiento médico, intenta hacer que el árbol sagrado muestre un fenómeno extraño. Métodos poco ortodoxos no harán que mi maestro aparezca. Li Chansen, ¿no querías ver al médico inmortal? Si no puedes hacer que el árbol sagrado muestre un fenómeno extraño, estás perturbando deliberadamente el orden del Valle de los Muertos. Y te enfrentas a todos los que vienen buscando tratamiento médico. ¿El árbol sagrado no es ese? El bonsái que le regalé al viejo Li Chen hace años. Chansen, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes o no hacer que el árbol sagrado muestre un fenómeno extraño? Uzeraki, ¿no tienes la habilidad? Si no tienes habilidades, vete a un lado, no estorbes aquí. Madera vieja floreciendo increíble, la familia Zhang es digna de heredar las artes marciales por 300 El años. brote del árbol divino no es algo común. El anciano médico inmortal debería Solo permitir que el árbol divino brote. Un fenómeno insignificante y se atreven a presumir. ¿Qué dijiste? El joven Zeng tiene un talento extraordinario. Ustedes solo están presumiendo ante el experto. Ante el joven Zeng no son nada. Hoy te mostraré la diferencia. Es aterrador. Esto sí es un verdadero arte demoníaco de cultivo. Con solo una gota de sangre esencial, hizo que una rama seca floreciera. El médico inmortal seguramente actuará por él. ¿Li Chansen lo viste? El talento del joven Zeng nunca lo alcanzarás. Payasos ridículos no se humillen aquí. Si son las reglas, entonces hay que seguirlas. Por ti. Debo mostrar algo de mi habilidad. Li Chansen, ¿qué estás haciendo? A plena luz del día es demasiado vulgar. Li Chansen, ¿no estarás meándote de miedo? ¿Lo encontré? Este es el artefacto que forjé. Se llama Tic-Tac, el nacimiento de todo. En su interior está grabado con runas y diagramas. Con este artefacto se puede revivir todo. Li Chansen, no mientas. Esto no es más que una regadera, y además de mala calidad. Un simple artefacto mundano. ¿Cómo podría hacer que el árbol divino responda? ¿De dónde salió este mocoso? ¿Cómo se atreve a desafiar la autoridad del médico inmortal? El médico inmortal puso el árbol divino como prueba para dar una oportunidad a los destinados. No para que vengas a hacer el payaso. Hacer el payaso. Prueba y lo sabrás. Li Chansen, piénsalo bien. No temas. Li Chansen, ¿esto es lo que llamas un artefacto divino? Es ridículo. No solo engañas a las grandes familias, tratando al médico celestial como un juguete en la palma de la mano. Li Chansen, hoy morirás sin lugar para tu tumba. Señores, Li Chansen no respeta al médico celestial. ¿Quién puede cortar su cabeza y ofrecérsela al médico celestial? El anciano médico celestial seguramente otorgará una medicina divina. El tiempo ha llegado. Fruta inmortal de ginseng. El árbol sagrado ha dado fruto de ginseng inmortal. ¿Es realmente la fruta inmortal de ginseng? Se dice que el fruto de ginseng crece en las frías tierras de Kunlun. Comer 1 limpia el cuerpo y el espíritu. Comer 2 prolonga la vida. Comer 3 te da poderes divinos. Y avanzas en el camino hacia la inmortalidad absolutamente imposible. Esto debe ser una ilusión. La fruta inmortal de ginseng florece una vez cada 3000 años.
¿Cómo puede ser que este inútil con solo regarla haya hecho que dé fruto directamente? Falso, definitivamente falso. Intentando engañarnos con trucos visuales de nuevo. Puedes engañarnos, pero no al médico celestial. Aunque el árbol sagrado fue un regalo mío para el viejo Chen, no es un ser espiritual, lo regué con un artefacto mágico. No pudo soportar la abundante energía espiritual y morirá como una flor efímera. Desaparecerá en un instante, qué lástima. El fenómeno extraño ha desaparecido, todos lo vieron. Definitivamente Li Chansheng está haciendo trucos. Li Chansheng. No solo has engañado a todos, sino que también has destruido el árbol sagrado con artes oscuras. ¿No sabes que este es el único símbolo que tenemos para visitar al médico celestial? El árbol sagrado se ha marchitado por tu culpa. Chico, has bloqueado el camino de supervivencia de todos, destruiste el árbol sagrado. Tu crimen es imperdonable, mereces la muerte por desmembramiento. Desde el principio Li Chansheng nunca tuvo la intención de visitar al médico celestial con devoción, solo estaba perdiendo el tiempo de todos. Ahora ha hecho que el árbol sagrado se marchite, quiere matarnos a todos. Vamos todos, no dejen que escape. ¿Quién se atreve a tocar a mi invitado del Valle de los Muertos? Visitar al médico celestial. Atrevido Li Chansheng. Al ver al médico celestial, ¿no te arrodillas? Li Chansheng. El anciano médico celestial es un maestro que no se involucra en el mundo. Su poder puede ser mayor que el del ancestro Lin. Destruiste el árbol sagrado. ¿No te arrodillas para pedir perdón? ¿Quieres que todos muramos contigo? Yo arrodillarme ante él, si alguien debe arrodillarse es él ante mí. Anciano médico celestial, todos estamos sinceramente aquí para pedirle que nos salve. Este inútil vino al Valle de los Muertos a causar problemas y regó el árbol sagrado con vino de flores. Simular el crecimiento de la fruta de la inmortalidad. Sí, maestro médico, el árbol sagrado de 100 años fue destruido por esto. Usted es famoso y su reputación no debe ser manchada. Deberíamos matar a Li Chansheng para limpiar el nombre de la medicina. Por favor, maestro médico, mate a este chico para limpiar su nombre. El maestro médico finalmente va a actuar. Con una aguja de plata mata sin dejar rastro. Li Chansheng, estás acabado. Que se culpe a sí mismo por su ignorancia y estupidez. En el Valle de los Muertos aún se atreve a actuar con insolencia ahora. Morirá sin un lugar para ser enterrado. El maestro médico Chen Mubai saluda al señor Li. ¿Qué está pasando? ¿Estoy viendo bien? El maestro médico está haciendo una reverencia devota a Li Chansheng. Li Chansheng acepta con satisfacción la reverencia devota del maestro médico. ¿No teme acortar su vida? Viejo Chen, date prisa, el tiempo no espera, ven. La señorita Lin, afectada por la técnica de Chansheng, ha retrocedido a un estado primitivo. Su energía vital fluye al revés, su cuerpo está cubierto de escamas y pelo de bestia. Date prisa y sálvala. Señor Li, esta técnica médica la aprendí de usted. ¿Por qué tanto alboroto? Sería mejor si la tratara usted mismo. Hace años que no trato a un paciente. Estoy oxidado si cometo un error. Su vida estaría en peligro. Ay, señor Li, debería cambiar este hábito de ser tan cauteloso incluso si comete un error. ¿No conoce la técnica de resurrección? La técnica de resurrección consume vida. Daña el cuerpo, no hables más, sálvala rápido. Sí, señorita, por favor. Maestro médico, ¿qué está haciendo? Li Chansheng destruyó su árbol sagrado. ¿Qué hago yo? No necesito que me digan qué hacer. Si no respetan al señor Li, están en contra del Valle de los Muertos. Si no quieren morir, váyanse de aquí. Maestro médico, ¿está seguro de ofender a las grandes familias por un inútil? Esta es la flor de nieve, un veneno mortal. Si no se van en 3 respiraciones, morirán con sangre saliendo de sus 7 orificios. Váyanse. ¿Cómo va? Las agujas de oro ya están en su cuerpo. Necesitamos a alguien con gran poder para inyectar energía espiritual en la señorita Lin. Mover las agujas de plata y cambiar la dirección del flujo de energía. El fenómeno de retroceso desaparecerá naturalmente. ¿Esto? No muy bien. No me importa, pero depende de la situación. La señorita Lin no puede aguantar una hora. No se puede salvar con el Sr. Li. Recuerda que tú y la señorita Lin no puede tener una prenda de vestir o obstaculizará la ira de la niña Lin, el señor que la hará estallar. Puedes pensarlo. Oye. Me retiraré primero. Viejo Chen, viejo Chen. Quiero que Li Chansheng lea libros de poesía desde que era un niño. Conocer la benevolencia y la moralidad. Cortesía.
No esperaba usar el cuerpo como medicamento. Yo. Salvar vidas. Ganar el 7º nivel de Buda. Para la señorita Lin. De mala gana. Este tercer incienso no se ha quemado. Aún no ha llegado el momento del tratamiento. SRLE, ¿por qué salió? No puedo aguantar más. ¿Qué método de tiro con arco y aguja no funciona? La señorita Lin no puede aguantar más. Parece que tenemos que buscar otro método. No es que no pueda aguantar más. No puedo aguantar más. 30 como un lobo. 40 como un tigre y 50 sentados en el suelo pueden atraer personas. Ella vivió 2 centenares de años. Gracias por salvar vidas. Miss Lin, por favor apúrate, pero la persona que trajo el SRLE no puedo permitirme tu adoración en Shenmue y mucho menos. La niña Lin se recuperó. El crédito está en el SRLE. Aunque el fenómeno de la niña Lin que regresa a sus antepasados se ha desvanecido, pero la reacción de Chan Sen ha dañado la base. El cultivo del reino se detiene aquí. ¿Puedo reparar con mi predecesor? ¿No puedes volar al reino? He estado practicando durante tanto tiempo. Al final sigue siendo un feto físico. ¿No puedes renacer? Quizás haya otra forma de arreglar la base de la lesión de la niña Lin. Personas mayores de Yixian, por favor, habla. La señorita Lin puede escuchar la bendición del antepasado de la bestia. El anciano médico inmortal se refiere al ancestro de todas las bestias. Exacto, la raza de bestias divinas. Protegiendo a Waxia. El dragón azul se alinea en el este. El tigre blanco se alinea en el oeste. El ave fénix se alinea en el sur. La tortuga negra se alinea en el norte. Y el ancestro de todas las bestias se sienta en el centro, desafiando a los 9 reinos. Por supuesto que los en Nanzhou se celebra anualmente. La ceremonia de ofrenda al ancestro de las bestias para agradecer su protección. Pero nunca nadie ha recibido la bendición del ancestro de las bestias. Eso depende de si la señorita Lin tiene esa suerte. Si el anciano Li se digna a ir, el ancestro de las bestias seguramente me otorgará su bendición. ¿Por qué me miras así? Yo no voy a ninguna ceremonia de ofrenda al ancestro de las bestias. Me quitaste mi pureza y ni siquiera me pagaste. Y ahora quieres que me haga nuevos enemigos. Las mujeres son muy complicadas. Esta ceremonia de ofrenda al ancestro de las bestias está organizada por la familia Zen. Si el ancestro de las bestias bendice a Zen Xuanbin, su poder aumentará enormemente, ni siquiera yo podría vencerlo. El anciano Li ha vuelto a enemistarse con la familia Zen si no vamos. La familia Zen seguramente se vengará. Esto no tiene fin. Está bien, iré, pero te advierto. Esta es la última vez. Si hay más problemas en el futuro, tú te encargas. Ese inútil de Li Chansen otra vez arruinó mis planes. Señor Zeng, no entiendo. ¿Por qué el respetado anciano médico inmortal trata a Li Chansen con tanto respeto? Seguro que ese bastardo de Li Chansen consiguió a una bruja para hacerse pasar por el ancestro. El anciano médico inmortal teme al ancestro, por eso lo trata con respeto. La ceremonia anual de ofrenda al ancestro de las bestias está por comenzar. Esta vez está organizada por mi familia Zen. Cuando reciba la bendición del ancestro de las bestias, mi poder se acercará al del ancestro. Señor Zeng, sé que no eres alguien común y corriente. Siempre he estado de tu lado. Cuando el señor Zeng sea invencible en Nanzhou, no puedes abandonarme después de haberme tenido. La ceremonia de ofrenda al ancestro también vendrá.
Si ella se entera que Li Chansen encontró a una bruja para suplantarla, definitivamente despedazará a Li Chansen. Señores de las familias maestros de habilidades extraordinarias, hoy es el evento anual de la ceremonia de ofrenda al ancestro de las bestias. La familia Zen los invita a todos a participar para pedir la bendición del ancestro de las bestias. ¿Qué pedir la bendición del ancestro de las bestias? El ancestro de las bestias ha protegido a los 9 estados durante tantos años en las ceremonias de ofrenda. Todas las familias prestigiosas han ofrecido tesoros y regalos. El joven Zen quiere pedir la bendición del ancestro de las bestias. No es demasiado atrevido. Si el joven Zen recibe la bendición del ancestro de las bestias, definitivamente no se olvidará de todos ustedes a partir de ahora. Las familias del sur del estado pueden compartir la prosperidad con el joven Zen. ¡Qué bien, es maravilloso! Joven Zen mira. Li Chansen, aquí es la familia Zen. Te has entregado voluntariamente. Quieres expiar tu culpa con la muerte. Malentendido. Ver el espectáculo en mi familia Zen. Eres el primero en el sur del estado. Es la señorita Lin Chi Yao quien me invitó. Si no están de acuerdo puedo irme. El ancestro te invitó. Ni siquiera te has pesado. ¿Cuánto pesas? Si no te bajo los humos, vas a pensar que soy de papel. Zeng Xuanbin, la persona que invité, ¿es alguien que puedes expulsar? Saludo al ancestro. Levántate. Ancestro, finalmente has venido. Hoy es el evento anual de la ceremonia de ofrenda. Todas las familias del sur del estado lo toman muy en serio. El ancestro de las bestias ha vivido decenas de millones de años desde el inicio del caos primordial. Ha existido entre el cielo y la tierra protegiendo la paz del sur del estado. Ancestro Li Chansen ha sido insolente en este momento crucial. Claramente ha desafiado al ancestro de las bestias. Desafiar al ancestro de las bestias es un gran sacrilegio, merece la muerte. Ancestro Li Chansen en la montaña Once-Yue ha profanado su imagen y en el Valle de los Muertos encontró a una bruja para suplantarlo una y otra vez. Ha cruzado su línea roja, no puede ser perdonado. Ancestro, esa bruja es extremadamente fea. Su cara está llena de escamas, pero él afirmó que era usted. Si esto se difunde, ¿qué tipo de persona sería? Se atreven a hacerse pasar por el ancestro. Lo de Valle de los Muertos fue muy vergonzoso, no se puede volver a mencionar. Pero yo como descendiente no soy muy inteligente. En el futuro podría enojar al anciano Li, haciendo que mi familia Lin caiga en el abismo. El anciano Li es un invitado de honor que yo invité. Quien sea irrespetuoso con el anciano Li se está enfrentando a mi Li Chiyao. El ancestro es él. Extraño este chico. Aunque su cara no es amable y su corazón no está en paz, ¿cómo terminó siendo el invitado de honor del ancestro? ¿No será que el ancestro se fijó en Li Chansen y quiere usarlo como caldero para nutrir su cuerpo y ascender de nivel? Parece que esa es la única posibilidad. Maldition. ¿Acaso vamos a dejar que Li Chansen se comporte como un loco aquí? ¿Y qué si es un caldero? El ancestro bestia está a punto de llegar. Si te atreves a enojar al ancestro bestia, te devorará de un bocado. Si el ancestro bestia puede devorar todo, Li Chansen no es más que un simple mortal. Será devorado por el ancestro bestia sin dejar rastro. El joven Zeng tiene buenas habilidades. Li Chansen, eres el invitado del ancestro. No puedo hacerte nada, pero para ofrendar al ancestro bestia, se necesita presentar tesoros espirituales. ¿Tienes alguno? En cuanto a tesoros, la familia Zeng es la primera del sur, con innumerables rarezas y tesoros, así que la bendición del ancestro bestia será para el joven Zeng. La familia Zeng está a punto de alcanzar la grandeza. Señorita Lin, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves tan pálida? En cuanto a artefactos y tesoros, la familia Zeng es la primera. Mi familia Lin no puede compararse. Probablemente el ancestro bestia no me bendecirá, sino a Zeng Xuanbin. Artefactos y tesoros. Tengo muchos. Pero no sé si ese tal ancestro bestia se atreverá a aceptarlos. Espejo Kun, una espada bebedora de nieve. Los robé. Este es el bastón del inframundo. También lo robé. Tijeras de dragón dorado. Yo lo robé. Esto es el martillo Aotian. Yo lo forjé. Señor Li, estas son armas antiguas. Cualquiera de ellas puede destruir el cielo y la tierra. Señor Li, ¿cuál planea llevar?
Este ancestro bestia nunca antes había tratado con él. No sé qué tan fuerte es si llegamos a las manos. ¿Qué hacemos si no podemos vencer? Llévenlas todas. ¿Por qué eres tan cauteloso? ¿Quieres destruir este mundo? Un campesino. ¿Qué tesoros podría tener? Hoy te voy a mostrar. Te voy a enseñar que es un artefacto inmortal de alta calidad. Tesoros raros. Esto es el guantelete. ¿No es solo un guante común? ¿Guantelete? Li Changsheng, tienes una visión limitada. ¿Cómo podrías reconocer el guantelete? Este guantelete está hecho de meteorito celestial. Además tiene inscripciones de inmortales. Al ponértelo, puedes fusionar tus manos en una. Así te integras con este guantelete. Se puede usar 3 veces, incluso sin ningún poder. Puedes abrir el cielo, partir la tierra y romper el vacío. Puede cortar cualquier cosa. ¿Seguro que puede cortar cualquier cosa? ¿Estás subestimándome o el nivel de forja de nuestros ancestros? Si no me crees, trae algo. Te lo cortaré. Señor Zen, toma. Gracias, no como. No te lo di para que comas, es que yo quiero comer, córtalo. Señor Zen, rómpelo para que vea este meteorito celestial. ¿No es mejor que un durian? Señor Zen, no avergüences a la familia Zen. Señor Zen, estás sangrando. Te equivocas. Li Changsheng, ¿qué puedes ofrecer? Frente al ancestro bestia, ¿quieres obtener algo sin dar nada a cambio? Tengo unas tijeras. Solo que no sé si ese ancestro bestia se atreverá a aceptar mis tijeras. Que una vez sometieron a un gran demonio. Se llama Fulin. Fulin. Suena familiar ese nombre. El nombre del ancestro bestia es Fulin. Li Changsheng, ¿estás diciendo que sometiste al ancestro bestia? ¿Qué ancestro bestia? Ese demonio no es más que un leopardo. No será el ancestro bestia del que hablan. Un gran demonio cruzó la montaña Siyue. ¿Acaso quiere comerme para saciar su hambre? Escapar por el agua. Maestro, perdóname la vida. ¿Qué pequeño demonio eres y por qué vienes a mi montaña Siyue? Este pequeño demonio se llama Fulin. Vi que la montaña sagrada está rodeada de energía espiritual. Quería absorber un poco para mejorar mi cultivo. No. No pensé molestar el sueño del maestro. Te doy 3 segundos para que salgas de la montaña Siyue. Si te atreves a dar un paso más, cortaré el linaje de tu raza bestial. Entendido. Gracias, maestro, por perdonarme la vida. Si el maestro baja de la montaña en el futuro, este pequeño demonio lo recompensará. ¿Será que él es ese leopardo? La verdadera forma del ancestro bestia es un leopardo manchado. ¿Acaso el maestro y el ancestro bestia son viejos conocidos? Imposible. El ancestro bestia ha vivido decenas de millones de años. Vio a Pangu separar el cielo y la tierra. Vio a Nuba reparar el cielo. Vio a Tathagata someterse Li Changsheng tú otra vez. ¿Y tú con qué derecho lo has visto? Li Changsheng, ¿te atreves a menospreciar el poder del ancestro bestia? Si el ancestro bestia se enfurece, todo el sur quedará sembrado de cadáveres. No uses tu arrogancia para perjudicar a todos. Palabras insolentes. Descarado Li Changsheng. Pagarás por lo que has hecho hoy. El ancestro bestia ha llegado. El ancestro bestia está furioso, las nubes se agitan. Li Changsheng, has metido la pata. Li Changsheng, si yo fuera tú ya habría huido avergonzado. De vuelta a la montaña Siyue, quedarse aquí es esperar la furia del ancestro bestia. Querer huir ahora ya es tarde. Chico, no te vas a arrodillar. El ancestro bestia aparece. El trueno te golpeará y te hará pedazos. Despreciativo, merece la muerte. La ira del ancestro bestia, maldición. Apúrate y corta lazos con Li Changsheng antes de que te arrastre. Anciano, no habrá algún problema. Nunca hago algo de lo que no esté seguro. Antes de venir ya tenía todo planeado.
Traje tantos tesoros antiguos y no podré controlar a un simple leopardo. Pero este fenómeno celestial es igual que cuando apareció ese leopardo en la montaña luna creciente, exactamente igual. Li Chansheng en este momento. Todavía estás aquí buscando consuelo cuando mueras. Nadie te recogerá. Luz. Solo tengo estas tijeras, ¿las quieres? Saludo al ancestro bestia. Anciano, arrodíllate rápido. Pequeño leopardo. ¿Por qué te veo tan familiar? El ancestro bestia ya se ha manifestado, y todavía estás aquí tratando de hacer conexiones. ¿No ves tu posición? ¿Crees que puedes acercarte al ancestro bestia? Con solo una mirada del ancestro bestia hará que estalles. ¿Qué aroma tan familiar este aroma? Creo que lo he olido en algún lugar. Me da escalofríos, incluso me cuesta mantenerme en pie. Ancestro bestia, esta ceremonia de ofrenda la organiza nuestra familia Zen, pero ese inútil de Li Chansheng no respeta al ancestro bestia. Siempre causa problemas sin razón. Incluso dijo que una vez sometió al ancestro bestia, difamando el nombre del ancestro. Por favor, ancestro bestia, actúa y elimina esta plaga. Este tipo es una calamidad para nuestra región de sur. No matarlo no calmará la ira del pueblo. Las tijeras doradas, un artefacto de la antigua deificación. Y este aroma familiar será que él es. Esa mirada ahora recuerdo. Él es el gran anciano de la montaña luna creciente, Li Chansheng. Después de que el ancestro bestia tomó forma humana, resultó ser una belleza sin igual. Su belleza eclipsa al cielo y la tierra. El sol y la luna palidecen. Ancestro bestia, me atrevo a pedirle que me bendiga cuando mi poder aumente. Prometo por el ancestro bestia matar personalmente a Li Chansheng. Estos tontos no ven que me he transformado en humano. Es la presión del anciano Li, realmente quieren quitarle la vida al anciano Li. Debo dar una buena impresión frente al anciano Li. Hoy todo esto fue organizado por ti. Así es, para recibirte. He gastado todos mis recursos humanos y materiales. ¿Estás satisfecho? Te has esforzado mucho. ¿Es esto el reconocimiento del ancestro bestia hacia el joven Zen? Está bendiciendo al joven Zen, seguro que es así. La familia Zen va a ascender rápidamente, incluso la familia Lin. Con el anciano Lin Chiyao al mando no será tomada en cuenta. No lo esperaba. El ancestro bestia aún bendijo a Zheng Xuanbin. Ser bendecido por el ancestro bestia es obtener la herencia del ancestro bestia. Se puede declarar públicamente como discípulo del ancestro bestia. Felicidades, joven Zen. Siento que mi energía vital está agitada. Mi dantian está ardiendo. ¿Es esta la sensación de ser un fuerte? Li Chansheng. Hoy mismo te mataré con mis propias manos. Joven Zen, joven Zen. Joven Zen. ¿Qué está pasando? El joven Zen no estaba recibiendo la bendición del ancestro bestia. ¿Por qué de repente escupe sangre? ¿Será que el joven Zen tiene un cuerpo débil y huesos inferiores? No puede soportar tanta bendición, no es posible. El joven Zen tiene raíz de espada, no debería escupir sangre. Siento que la energía espiritual dentro de mí está desapareciendo. Mi dantian y mar de energía se están secando. Li Chansheng, ¿será que estás tramando algo en secreto de nuevo? ¿Cómo pueden relacionarme con esto? Esto no tiene nada que ver. No tiene sentido. ¿Acaso no se dan cuenta que ella no está bendiciendo, sino imponiendo una restricción? ¿Qué? Una restricción espiritual una vez impuesta. El dantian se cierra, no se puede cultivar. ¡Qué movimiento tan cruel! El ancestro bestia y Zheng Xuanbin no tienen enemistad. ¿Por qué hacer esto? Ancestro bestia, ¿por qué? Nuestra familia Zen siempre ha sido respetuosa. Nunca hemos ofendido. El que siempre ha sido arrogante y despectivo contigo es Li Chansheng. Ancestro bestia, has malinterpretado al joven Zen, malinterpretado. Él ha ofendido a alguien que ni siquiera yo me atrevo a ofender. No le he quitado la vida. Ya es un acto de misericordia. Ni siquiera el ancestro bestia se atreve a ofender. El ancestro bestia ha sido el techo de poder. ¿Quién puede superar al ancestro bestia? El pequeño demonio Fuling saluda al anciano. Desde
Los traidores de la familia Zen que desafiaron al anciano ya han sido atados por este pequeño demonio. Por favor, anciano, decida su castigo. Desviar el problema hacia mí no es justo. Fueron claramente tú quien los golpeó. ¿Por qué me echas la culpa a mí? No es desviar el problema, es devolver un favor. Aquella noche, gracias por perdonarme la vida, anciano. Eras tú quien sometió al gran demonio aquella vez. Sí. ¿Por qué devolver el favor ahora? Justo en este momento. Esto es venganza, ahora todos pensarán que fui yo quien lo hizo. Anciano, deberíamos dejar con vida a estas personas. Este pequeño demonio puede encargarse por usted. Exterminarlos a todos. Anciano Lee, por favor, perdónanos, no teníamos ojos para reconocer a un gran maestro. Decir esas cosas fue porque estábamos cegados por la estupidez. Anciano Lee, usted es magnánimo, no guarde rencor a los insignificantes. Por favor, no nos tome en cuenta. ¿Y ustedes? Hoy nos han humillado en nuestra propia casa, es realmente vergonzoso. Solo podemos mostrarnos débiles. Por ahora mi padre está en retiro cultivándose. Cuando mi padre domine su técnica divina, entonces decidiremos. Li Chansenga no. Anciano Li, me equivoqué. La bendición del ancestro bestia no la quiero, tómela. Yo también he actuado de manera excesiva, considerando que soy una mujer. Por favor, perdóname esta vez. Adular a los poderosos y buscar solo beneficios. ¿Cómo puede la familia Lin tener un descendiente como tú? A partir de hoy te expulso de la familia Lin y te borro del registro familiar. Ancestro yo. Olvídalo. Todos en este mundo somos personas desafortunadas, siempre que tengan la intención de enmendarse. Les daré otra oportunidad. Así. Esa bendición de la que hablas. ¿Podrías darme una? El anciano la quiere. Sí. Mi bendición no tiene ningún efecto sobre el anciano. Él la pide activamente, ¿acaso? Le gusta mi apariencia y quiere casarse conmigo. La bendición no puede ser frente a tantas personas, de lo contrario no funcionará. Será mejor buscar una oportunidad para ir a la montaña Sieye. Entregaré personalmente la bendición al predecesor. Está bien, entonces esperaré hasta que reciba la bendición. Luego te la daré, está bien. Debería regresar a la montaña Sieye también. Finalmente se han resuelto todos los problemas. Puedo dormir tranquilamente ahora. ¿Cómo es que has venido otra vez y vestida así? ¿No habíamos acordado que esa sería la última vez que te ayudaría? A partir de ahora, cada uno por su lado. Señorita. Por favor, no me busques problemas. Solo quiero vivir en paz. No quiero tener enemigos con nadie. ¿Por qué es tan difícil? En el Valle de los Muertos el predecesor ya me ha visto. De pies a cabeza. ¿Acaso el predecesor quiere abandonarme después de haber jugado conmigo? ¿Quieres ser un bastardo? En casos urgentes hay que tomar atajos. Lo hice para salvarte. No digas tonterías. No me importa, de todas formas tienes que asumir la responsabilidad esta noche. Quiero estar contigo. No he hecho nada. He llamado a alguien. Me están acosando. Predecesor Lee, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo es que también has venido? El predecesor Lee me invitó a venir a la montaña Sieye para recibir la bendición. Entre líneas. ¿No significa eso que me está pidiendo que venga a la montaña Sieye? ¿A acompañarlo en su cama? ¿Acompañarlo en su cama? ¿Qué tiene que ver la bendición con acompañar en la cama? Bendecir es acompañar en la cama. Señorita Fulin, yo también vine. Para pedir bendiciones para la señorita Lin, ya que es así. Tengo una habitación al lado. Ustedes dos vayan a bendecirse. No quiero acompañarte en tu cama. Cuando los veo a ambos, es como si vieran dos bebidas gaseosas. ¿Es que estamos tan emocionados de verte que burbujeamos? No. Es malo para la salud. Bienvenido, maestro de la casa fuera del retiro. El nivel del maestro de la casa parece que has avanzado al primer rango. ¿Qué? ¿Esta velocidad de avance?
Es incluso más aterradora que la del antiguo patriarca. Ya no es tu antiguo patriarca, ella es vieja ignorante. Ahora mi padre ha ascendido al primer rango. A ver cuánto tiempo más puede ser arrogante. Saludamos al jefe de familia por su salida del retiro. Vine, ¿qué te pasa? Jefe Zen. El joven Zen fue sometido a una restricción espiritual por el ancestro bestia. Le sellaron el dantian y ya no puede practicar. Debes vengar al joven Zen. ¿Cómo es que le pusieron una restricción? Fue Li Chansen de la montaña Luna Creciente quien lo hizo. Li Chansen. Nunca había oído hablar del jefe. Li Chansen era un discípulo de la secta espada espiritual, no sé por qué. Terminó en la montaña Luna Creciente como un cultivador errante. Ayer en la asamblea de ofrendas el ancestro bestia le mostró amabilidad y hasta hirió al joven maestro. Este Li Chansen no tiene verdadero talento. Solo se aprovecha de ser el caldero de nuestro ancestro. Engaña a la gente con sus palabras. No solo me hizo que el ancestro me expulsara de la familia Lin, sino que también convirtió al joven Zeng en una burla en el mundo de la cultivación. Ese inútil de Li Chansen no deja de causarme problemas. Hizo que el médico del Valle de los Muertos no me diera la píldora Asura. Padre, debes vengarme. Reúne a todos los consejeros de la familia Zen. Vamos a la montaña Luna Creciente. A reclamar justicia. Este Li Chansen hizo que mi hijo no pueda practicar. Lo mandaré al infierno. Li Chansen vive aquí dentro. Sí. ¿Quién es? ¿Por qué gritan tan temprano en mi casa? ¿Qué hacen de nuevo en la montaña Luna Creciente? ¿Qué crees, Li Chansen? Arruinaste el talento del joven Zeng. Lo convertiste en una burla en el mundo de la cultivación. Venimos a ajustar cuentas contigo. Como siempre hieren al pequeño y viene el viejo. ¿Cuándo terminará esto? Fui yo quien puso la restricción espiritual a Zeng Xuanbin por ofender al anciano Li. No tiene nada que ver con el anciano Li. Jefe Zeng, si buscas problemas, puedes venir a por mí. Digo, jefe Zen, ¿cómo es que ahora hablas con tanta confianza? Es que has ascendido al primer rango. Este viejo, su mejora en el cultivo es rápida. No sé qué técnica malvada está practicando. Antepasado bestial, antepasado de la familia Lin. ¿Qué hacen ellas dos aquí? Papá, Li Chansen y el antepasado de la familia Lin no son nada. Pero el poder del antepasado bestial no es para menospreciar. Antepasado bestial, esto es un asunto privado de mi familia Zen y de Li Chansen. Por favor, antepasado bestial, no te metas. Zen Yuan-san, ¿vienes a provocar en la montaña Xieyue? ¿Es que no tienes en cuenta a mi familia Lin? Antepasado de la familia Lin. Antes temía tu poder. Pero ahora he alcanzado el primer nivel. Tú el primero del sur. Deberías ceder tu lugar. Por favor, no peleen. Si no, mi patio se llenará de sangre. ¿Cómo voy a vivir después? Si no es necesario, no peleen. Li Chansen. Eres un hombre de 7 pies. ¿Realmente te esconderás detrás de 2 mujeres? Yo, Li Chansen, poseo belleza e inteligencia. Soy la encarnación del héroe y la justicia. ¿Cómo me escondería detrás de mujeres? Les digo. Si pelean hoy, no puedo garantizar que la señorita Lin y la señorita Fu Lin no intervengan. Díganme, ¿qué quieren? Para dejar la montaña Xieyue. Si realmente pelean y el antepasado bestial interviene, no tengo ninguna posibilidad, debo pensar en algo. Para acabar con Li Chansen. Li Chansen Biner dice, que también sabes hacer elixires y medicinas. ¿Te atreves a competir conmigo en probar medicinas? Si pierdo, bajaré de la montaña de inmediato. Nunca volveré si pierdes. Entrégame tu vida. Probar medicinas. Si el medicamento no se convierte en elixires veneno, si el hombre no se convierte en Dios, se convierte en ceniza, este viejo probablemente está tramando envenenarme. Entonces usaré su plan contra él. Ancestro Li, no lo escuches, este Zen Yuan-san. No tiene buenas intenciones. Li Chansen, ¿no será que no te atreves? ¿Quién dice que no me atrevo? ¿Cómo quieren competir? Antepasado Sennon. Probé cientos de hierbas. Heredé la voluntad de mis ancestros. También probé cientos de hierbas en busca de una cura. Estas 2 hierbas fueron recolectadas en la cima del monte Hua. No están registradas en los textos médicos. Uno para ti, uno para mí. El primero en describir sus efectos farmacológicos será el ganador. ¿Y si esta hierba es venenosa? Ustedes, seguro quieren envenenar al anciano Li.
Si es venenosa, será cuestión de destino. Yo no tengo miedo, ustedes sí. Anciano, no lo escuches, no la comas. Li Chansen, si no la comes, demostrarás que no sabes nada de alquimia. Las píldoras que nos diste antes también eran falsas. Estos tipos no saben que apenas entré en la secta de la espada espiritual. Mi maestro me entrenó para comer todo tipo de venenos, hasta el punto de que ahora soy inmune a todos. Incluso el escorpión venenoso huye de mí. Comámosla juntos. Definitivamente es venenosa. Esta hierba es extremadamente tóxica. Quien la consuma sufrirá convulsiones, labios morados y espuma en la boca. Fui el primero en describir sus efectos Yogano. Anciano, Sennon despierta. Padre murió inútil. Que alguien se lo lleve. Li Chansen, esta ronda no cuenta, hiciste trampa. Las reglas las pusieron ustedes. Ahora quieren echarlas para atrás. Zheng Yuanshan, su familia Zen, no se jactaba de tener invitados ilustres y talentos ocultos. ¿Cómo es que todos son tan inútiles? Morir probando hierbas, señor Zheng. Su subordinado ha hecho algo realmente grandioso. Descubrió el veneno de estas hierbas. Salvó muchas vidas. Li Chansen. No comiste el veneno, no ganas. Bien, les daré otra oportunidad. Haré que pierdan con el corazón convencido. Entonces intercambiemos nuestros propios venenos probándolos nosotros mismos. Quien quede ileso gana. Quien muera será cuestión de destino. Zheng Yuanshan, este viejo tonto, ¿qué está tramando al probar el veneno él mismo? Esta es mi píldora de los 5 venenos hecha por mí. Es extremadamente venenoso, ¿te atreves a comerlo? La píldora que te doy no solo contiene los 5 venenos, sino también 7 tipos de polvo de estancamiento de sangre refinado. Si lo comes morirás sin duda. Acabo de prepararlo, aún no tiene nombre. Te lo cambio por esta píldora. Entonces yo seré el primero en probarla. Anciano, estás confundido. ¿Cómo puedes confiar en las palabras de Zheng Yuanshan y probar el veneno? Ahora está en el primer nivel. Las píldoras que prepara son extraordinarias. No es demasiado tarde para darte cuenta ahora. Mira bien esta montaña de la luna oblicua. Podría ser la última vez que veas un paisaje en esta vida. Nadie te lo ha dicho antes. Para los expertos de primer nivel, el veneno preparado por gente común no funciona. Zheng Yuanshan, eres despreciable. Lin Chiyao, vas a romper tu promesa y actuar. Recuerda nuestro acuerdo. Anciano. El efecto de la píldora de los 5 venenos ha comenzado. Li Chansen está profundamente envenenado. Va a morir pronto, anciano. Este es el resultado de ofender a nuestra familia Zen. En tu próxima vida reencarna en una buena familia Li Chansen. Finalmente, he vengado mi gran odio. Anciano, ¿qué te pasa, anciano? Anciano. ¿Qué está pasando? Estos son signos de un avance. ¿Acaso Li Chansen va a superar su nivel? ¿Estás bien? He avanzado de nuevo. Zheng Yuanshan, eres increíble. Esto no es veneno. Es como una píldora de supernutrientes. Ven rápido, dame unas cuantas más. Aléjate. No puede ser. Este es el veneno que preparé personalmente. Añadí un método secreto. Atraería rayos celestiales, pero no vinieron. Y además te hizo avanzar. No puede ser.
Padre, te equivocaste de píldora no. Lo revisé especialmente seguro que no me equivoqué. Debe haber algún problema en algún lugar. ¿Qué método usó este inútil? Incluso la toxicidad de la píldora de los 5 venenos puede resistir. ¿Qué importa si resiste? Mi padre tomó tu medicina. Y está bien si esta ronda, como mucho, es un empate. ¿De verdad está bien? No pasa nada. Lo que le di a tu padre es la píldora de corazón y pulmón, de efecto retardado cuando la medicina haga efecto. Tu padre hablará de todo con el corazón y el pulmón. Y luego el veneno entrará en el pulmón. Anciano Lee, ¿este veneno realmente funciona? Por precaución he hecho muchos experimentos. Una vez envenené a 7 maestros de primer nivel. Y a 3 supermaestros. Todos murieron por esta medicina. Exageras si es como dices. ¿Por qué no tengo ninguna reacción? Yo, un hombre pequeño, vivo al borde de la ciudad de Nanzhou. En casa tengo una casa y un campo. La vida es feliz sin límites. ¿Quién sabía que un día la codicia surgiría? Colaborando con los poderosos sin mirar al cielo, quitando la esposa y el campo de otros. Los débiles se enfrentaron a mí. Y fueron aplastados por mi garrote. Desde entonces la codicia no tiene fin y el daño es infinito. El antepasado de la familia Lin está en lo alto, ocupando Nanzhou, el líder de las artes marciales durante 200 años. 200 años. No queriendo que la familia Zheng sea oprimida, cerró la puerta para practicar el arte malvado. Se castró y cortó la raíz de sus descendientes. Desde entonces su habilidad voló al cielo. Espera a que practique otros 30 años, espera a que practique otros 30 años. Los que no obedecen a la familia Zheng vayan al inframundo. Al inframundo. Padre, ¿cómo estás? No me asustes, padre. Li Chansheng, no te pases. Incluso hiciste que el jefe de la familia Zheng muriera. Exageras, hoy subieron a la montaña. ¿No era para tomar mi vida? Incluso si no doy el golpe final, ¿acaso me dejarías ir? Zheng Yuanshan desafió al anciano Li. Se lo buscó, merece su castigo. Li Chansheng. Devuélvele la vida a mi padre. Este chico no tiene razón. Probar el veneno fue idea de tu padre, ahora tu padre está muerto. Otra vez aquí armando líos. Si tienes tanta prisa por ir al infierno, acompañarlo. Te puedo dar un empujón. Li Chansheng, hoy tienes al ancestro bestia de tu lado. De lo contrario, no pienses que saldrás ileso. Esto es una advertencia para la familia Zheng. Una advertencia para mi familia Zheng. ¿Te gusta Lin Yiren? Ya he aceptado cancelar el compromiso. Pero aún así, una y otra vez. Vienen a molestarme. Li Chansheng. Mi padre ya ha muerto. Y aún dices esas cosas. No te pases de la raya. Ahora que tu padre ha muerto y tú estás bajo el sello espiritual de Fulin. Ahora tu Dantian está agotado, ya no puedes cultivar. Tu familia Zheng ya no tiene posibilidad de resurgir. Esto es lo más digno que puedo pensar. Para que tu familia Zheng se retire, no vuelvas a la montaña luna oblicua a molestarme. De lo contrario, no tendré más remedio que destruir a la familia Zheng. Vámonos. Li Chansheng. Juro que no seré humano si no vengo esta venganza. Ancestro, qué guapo estás. Aún estás a tiempo de actuar. Ancestro, ¿quieres actuar? De todos modos, la familia Zheng ya no tiene posibilidad de resurgir en el sur. Dales una oportunidad para sobrevivir. ¿Por qué ustedes dos aún no se van? Estamos en medio de la nada. El ancestro vive solo y es incómodo. Me quedaré a cuidar al ancestro. Conmigo cuidando al ancestro es suficiente. Por la noche también puedo proteger al ancestro. Tu nivel de cultivo es muy bajo, quedarte sería una carga. Mejor vete rápido. ¿A quién llamas carga? ¿Qué quieres competir conmigo? No olvides que soy el ancestro de las bestias. Si el ancestro no te ayudara,
Podría reprimirte con un movimiento de mano. Vamos a competir. Dos señoritas no se peleen. No estoy incapacitado, no necesito que me cuiden. Está bien, váyanse todas, déjenme en paz. Ancestro. Otra vez tratando de perturbar mi corazón, vete. Sin mujeres en el corazón. El sable fluye como un dios. Todo es tu culpa por enojar al anciano y nos echaron de la montaña. Claramente fuiste tú quien molestó al anciano y ahora quieres arrastrarme contigo. Entonces, ¿qué hacemos? El anciano se esconde en la montaña, vive en la sombra. Es cauteloso, teme morir de manera inesperada. Quiere vivir recluido en la montaña Siyue, pero no lo dejaré. 7. ¿Tienes alguna idea? Planeo organizar una reunión de la Alianza Marcial en la familia Lin. En ese momento nominaremos al anciano Li como líder de la Alianza Marcial del Sur. En nombre de la familia Lin anunciaremos al Sur. Es una gran idea. Para entonces todo el Sur sabrá. Que hay alguien llamado Li Changsheng, no creo. Que no baje de la montaña. Padre, no dejaré que mueras. De manera tan injusta, debo matar a Li Changsheng para vengarte. Publicaré una recompensa en el Sur. Quien mate a Li Changsheng vengará a mi padre. Estoy dispuesto a ceder la mitad de la fortuna de la familia Zhen. ¿Qué esperas, joven Zhen? Después de regresar de la montaña Siyue, los consejeros de la familia Zhen sabían que la familia Zhen estaba en declive y todos abandonaron la familia Zhen y se unieron a la familia Lin. ¿Qué? Joven Zhen, ya no tengo hogar. La familia Zhen no puede caer así. Quieren que mi familia Zhen se hunda. No será tan fácil. Padre. Parece que solo me queda el camino extremo. Empaca tus cosas. Partimos de inmediato. ¿Partir? ¿A dónde? Al ojo del Mar del Norte. Ese es el lugar donde se suprime al demonio. El año, mes y día oscuro están por llegar. El demonio está a punto de liberarse y regresar al mundo mortal. ¿Vas a entrar en el camino demoníaco? El demonio descenderá. Todos deben someterse. Resistir solo lleva a la muerte. Sin el camino demoníaco no hay vida. Zhen Xuanbin de la familia Zhen del Sur solicita una audiencia con el gran demonio, el aroma humano. ¡Qué audacia la suya! ¿Cómo se atreven a venir al Mar del Norte? ¿No temen que los devore? Gran señor demonio, sé que el día de su regreso está cerca. Por eso he venido a ofrecer mis servicios al gran señor demonio. Y estoy dispuesto a adentrarme en el camino demoníaco para convertirme en espía del gran señor demonio. ¿Y cuál es tu condición? Li Changsheng de la montaña 11 Yue siempre se ha opuesto a mí, y con métodos crueles asesinó a mi padre. Esta persona podría convertirse en una variable. En el regreso del gran señor demonio al mundo humano, por favor, gran señor demonio, extermine a Li Changsheng. Exacto, es él. No solo ha sometido al ancestro bestia, sino que también ha proclamado. No me atrevo a decirlo. Dilo. Li Changsheng también ha proclamado que el gran señor demonio no es nada temible. Incluso si escapara del ojo del Mar del Norte, no podría causar ningún revuelo. Dice que usted no es más que un juguete en sus manos. ¡Qué arrogancia! Este señor no permitirá que exista una persona tan arrogante entre el cielo y la tierra. Tu Dantian debió ser destruido por este Li Changsheng, ¿verdad? Este señor te ayudará a reconstruir tu Dantian, y te otorgaré el poder de los descendientes demoníacos. Siento que mi cuerpo está lleno de poder. ¿Es esta la sensación de ser un poderoso? Gracias, gran señor demonio, no es necesario. Este señor está a punto de romper sus cadenas y necesita un cuerpo para poseer. Este cuerpo tiene un cultivo de primer nivel, justo lo suficiente para soportar mi energía demoníaca. Este señor lo acepta con gusto. Li Changsheng no puede quedarse. Para asegurarnos de que no haya errores, este señor enviará al emisario de la luz de mi clan demoníaco y al emisario de la oscuridad para que vayan contigo y eliminen a esta persona.
El nivel de los 2 emisarios ha trascendido los 3 reinos. No están dentro de los 5 elementos, no pueden ser juzgados por el sistema de medición normal. Con la ayuda de los 2 emisarios, seguro que Li Chansheng será destruido tanto en cuerpo como en alma. Por favor, venerable, Li asista a la gran ceremonia. ¿Gran ceremonia? ¿Qué gran ceremonia? El patriarca de la familia Lin está organizando una gran ceremonia hoy en la familia. Lo están nominando como el líder de la Alianza Marcial del Sur. ¿Nominarme a mí como el líder de la Alianza Marcial del Sur? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Señor Li, ¿no lo sabía? El periódico del sur, el diario de Linjiang-yi. Do asterisco, Wei asterisco, Bai asterisco, So asterisco. En todos los sitios web principales esta noticia ha estado en la parte superior. O no, en los últimos días no ha habido señal en la montaña Siyue. ¿Esta señorita Lin no me está poniendo en un aprieto? No tengo que calmar esta situación. De lo contrario, no sé cuántos problemas habrá en el futuro. Venerable, por favor suba al carruaje. No hay tiempo, me voy primero. Escuché que el patriarca quiere nominar a la montaña Siyue Li Chansheng como el líder de la Alianza Marcial. Li Chansheng, nunca he oído hablar de esta persona. ¿Qué logros impresionantes tienen las artes marciales? No puede ser. ¿Será un novato en el cultivo? ¿Qué es Li Chansheng? ¿Cómo se atreve a aspirar al puesto de líder de la Alianza Marcial? ¿De dónde viene este muchacho que se atreve a entrar en la gran ceremonia de la familia Lin? Yo. Vengo a buscar al patriarca de la familia Lin. ¿Han visto a la señorita Lin? Soy Li Chansheng. ¿Tú eres Li Chansheng? Ahora soy tan famoso todo por culpa de la señorita Lin. El árbol grande atrae el viento. ¿Eres tú el que el patriarca recomendó? El líder de la Alianza Marcial por tu apariencia. Tan débil sin fuerza para matar un pollo. Además de ser guapo, no sirves para nada. El líder de la alianza gobierna toda la Alianza Marcial del Sur. Una posición de gran poder y responsabilidad, no cualquiera puede hacerlo. Si yo fuera tú, renunciaría voluntariamente. Entiendo lo que quieren decir. Realmente los héroes piensan igual. Solo soy un cultivador solitario de la montaña Siyue. Es la señorita Lin quien me ha elevado demasiado, insistiendo en que sea el líder. Si el venerable Li no es adecuado, entonces en todo Hyuzhou, nadie más es digno de este puesto. Venerable Li, la gran ceremonia que preparé para usted, ¿le gusta? Señorita Lin, ¿qué está pasando? ¿Por qué me proponen como líder de la Alianza Marcial de Nanzhou? No quiero serlo, estoy bien como estoy. Viviendo una vida inmortal como una nube solitaria. Ahora me quieren convertir en un esclavo corporativo de 996. Solo un tonto estaría dispuesto a hacer algo tan arduo y poco gratificante como ser líder de la Alianza Marcial. El maestro tiene un cultivo insuperable en Daxia. No solo en la Alianza Marcial de Nanzhou, sino que unificar los 9 continentes no sería un problema. Calle. No digas tonterías, ¿no te das cuenta de ellos? Tantas personas cuestionándome. Conmigo Fuling aquí, ¿quién se atrevería a desobedecer al maestro? El maestro fue propuesto por mí. Todo Nanzhou debe seguir sus órdenes, de lo contrario. Yo, Lin Chiyao, seré el primero en oponerme. Bien, bien, bien. Para que tu caldero ascienda. No dudas en usar la fuerza para reprimir a las facciones de Nanzhou. Lin Chiyao, realmente no tienes escrúpulos. Zhen Xuanbin, esto es una ceremonia que preparé para el maestro Li. ¿Qué haces aquí? ¿Te atreves a llamarme por mi nombre? ¿Buscas la muerte? Ancestro, ¿todavía ves al joven Zhen como una fruta blanda que cualquiera puede aplastar? El joven Zhen ha aumentado mucho su cultivo. Ya no es el mismo de antes. ¿Acaso estoy equivocado? Tú siempre lo proteges. A ese inútil de Li Chansheng no es porque lo usas como tu caldero de doble cultivo. ¿Y quieres asegurar su ascenso? Tú. Que todos vean este hombre. Es el chico guapo que se arrodilla ante la falda de Lin Chiyao. Un inútil que asciende comiendo del trabajo de otros. ¿Él merece ser líder de la Alianza Marcial? Zhen Xuanbin, ¿olvidaste cómo murió tu padre? ¿Y aún te atreves a hablar así frente al maestro Li? No eres digno de mencionar a mi padre. Ancestro de la familia Lin. No es rival. El poder de los demonios. Has caído en el camino demoníaco.
Los demonios han cometido muchas maldades, mi clan bestial. Protege los 4 rincones temiendo el resurgimiento de los demonios, que causen estragos si tú has vendido tu alma para ser esclavo de los demonios. El dios demonio posee un poder insuperable. Él me otorgó cultivo, me dio una nueva vida. ¿Quién dice que el demonio es un monstruo? Él claramente es un auspicio. Yo como ancestro de las bestias, llevo la misión de eliminar demonios y proteger el camino. Zheng Xuanbin, ¿qué importa si el demonio te otorgó tu poder? Comparado conmigo aún te falta. Prepárate para morir. Música demoníaca. Ahora entiendo por qué no tienes miedo. Resulta que es el arte residual de los demonios. ¿Quién te respalda? Por favor, Li Chansen muere. Cuando los demonios empezaron a tocar instrumentos, Instrumentos, realmente no tienes idea. Lo que los 2 emisarios sostienen es un artefacto, creado personalmente por el gran demonio. Los 2 emisarios dominan el secreto del dominio musical demoníaco. Matarte es como matar un perro, me lo debes. Hoy voy a cobrarlo todo de una vez. déjame aclararte, aunque Li Chansen venga de una familia pobre, no robo ni saqueo. Este es el espíritu de nuestra secta de la espada espiritual. Aunque no quiero ser el maldito líder de la alianza marcial, pero la señorita Lin y la señorita Fulin son mis amigas y no permitiré que nadie lastime a mis amigos. ¿Qué diablos es el dominio musical demoníaco? Anciano, el secreto del dominio musical es una creación única del demonio. Usa la música para perturbar la mente y crear ilusiones. Si caes en el ritmo del dominio, inmediatamente te vuelves loco. Debes tener cuidado. Anciano, Li tuve primero, Fulin y yo cubriremos la retaguardia. Si bien yo voy primero. Vamos. ¿Creen que pueden escapar, Li Chansen? El gran demonio ha dado una orden de muerte. Eres la variable para el regreso del demonio al mundo si no mueres. El demonio no tendrá paz. No solo tú, todos aquí deben morir. Morir por el gran demonio es un honor para ustedes, hormigas. Les daré una oportunidad de vivir. Quien se una al demonio y mate a Li Chansen, yo personalmente intercederé ante el demonio por su clemencia. No es más que un maldito instrumento. ¿Realmente creen que solo ustedes lo tienen? Li Chansen, ¿realmente estás rascando frente a tanta gente? ¿Qué estás rascando? Probablemente estás haciendo alguna tontería. Los 2 emisarios Li Chansen es muy astuto. Si retrocedemos habrá problemas. Por favor, actúa de inmediato. Cuando suena la suona es como si lloviera oro entre todos los instrumentos. La suona es la reina. Anciano, ¿qué es esto? ¿No conoces la suona? Anciano. El artefacto en manos de los demonios es extraordinario. Una vez que suene nosotros, JG, tendremos el hígado y la vesícula rotos. ¿Cómo es que ahora aún tienes ánimo para bromear? Soy cauteloso por naturaleza, detesto las bromas. Esta suona puede derrotar a los restos de los demonios. Y su artefacto. Li Chansen, ¿sabes cuán fuerte es el poder de los 2 emisarios? Cuando la música suene, este lugar colapsará. Te convertirás en polvo en un instante. El ancestro de las bestias es un ejemplo. Miles de años de cultivo. No son rival para los 2 emisarios, ¿crees? ¿Qué mereces actuar, ancestro? ¿Qué tal si nos rendimos? ¿Quieres someterte a los demonios? Yo, Lin Chiyao, prefiero morir antes que rendirme. Mi clan de bestias está dispuesto a vivir y morir con el anciano. Morir por un amigo. Es tan conmovedor. Entonces vamos al infierno juntos. Li Chansen, veamos cuánto puedes aguantar. En mi opinión, ahora mismo debe estar temblando de miedo. Pronto se convertirá en cenizas. Anciano Li, rápido. No podemos aguantar más. Morir por el anciano Li. Es un honor para Poria después de miles de años de cultivo. Ninguno de ustedes morirá.
Él resistió el ataque sónico, ¿cómo es posible? No hemos muerto. Fue el anciano y él nos salvó. Es imposible el enviado de la luz y el enviado de la oscuridad. Actuaron juntos incluso el viejo. De la secta de la espada espiritual no pudo resistir. ¿Cómo es que Li Chansen, un expulsado de la secta de la espada espiritual, puede estar ileso? No solo está ileso, incluso está rebotando. El ataque sónico de los enviados. ¿Cómo están enviados? Li Chansen está perturbando mi mente y la de Lei Yao. Ahora mismo sentimos un torbellino en nuestro mar de energía, como si la energía demoníaca estuviera a punto de estallar. Nosotros dos en el clan demoníaco. Estamos justo debajo de una persona y por encima de 10.000. ¿Qué nivel de cultivación tienes tú? ¿Cómo pudiste romper tan fácilmente el dominio sonoro del clan demoníaco? No puede ser el Enel. No siento ninguna fluctuación de energía espiritual. Debe ser. Esa suona. Contiene el poder de sellar deidades antiguas. ¿De dónde sacó este chico tantos artefactos raros? Seguro que fue ese viejo moribundo de la secta de la espada espiritual quien se los dio, pero no entiendo. Si ya lo habían expulsado de la secta de la espada espiritual, ¿cómo es que el inmortal supremo todavía lo protege tanto? Si no puedes ganar, no puedes ganar. ¿Para qué buscas tantas excusas? Anciano, no podemos dejar con vida a los remanentes del clan demoníaco. Apresúrate a perseguir la victoria y enviar a estas dos demonias al 18º infierno, para que nunca puedan reencarnar. Y Zheng Xuanbin y la hija desterrada de mi familia Lin. Ellos son los verdaderos culpables, mátalos primero. Li Chansen, ¿qué estás haciendo? Li Chansen, te aconsejo que no hagas tonterías. Detrás de nosotros está el gran demonio. Él mata sin pestañear. Estás al borde de la muerte y aún no te arrepientes. Desafiaste al anciano Li primero y luego te aliaste con el clan demoníaco. Ya es un crimen que merece la muerte. La última vez en la montaña Siyu el anciano Li te perdonó la vida, pero tú no retrocedes hasta chocar contra el muro hoy. Es tu día de la muerte. Li Chansen, no anciano Li yo. Al lado del gran demonio estas dos chicas están bastante guapas. Ustedes son los emisarios izquierdo y derecho del clan demoníaco, ¿no? Sí, ¿qué? Somos los confidentes más cercanos del gran demonio si nos hieres. Cuando el gran demonio salga definitivamente te despellejará y te sacará los tendones. Tanta violencia, qué falta de armonía. ¿Ustedes pueden llevarle un mensaje al gran demonio? Díganle que yo, Li Chansen, no tengo intención de ser su enemigo. Que no me busque problemas, ¿de acuerdo? Anciano Li, ¿estás negociando la paz con el clan demoníaco? ¿Qué sabes tú? El gran demonio fue reprimido por los tres puros juntos, por eso fue sellado en el ojo del mar del norte, pero ahora está a punto de salir. No estoy seguro de poder derrotarlo, así que quiero convertir las espadas en arados. El renacer del demonio trae calamidad al mundo bajo el cielo. Solo el maestro Li puede erradicar a los demonios malignos, pero es muy cauteloso. El maestro Li no actuará, no necesitamos encontrar una manera. Lo que el maestro Li insinúa es que ustedes, los demonios, deben venir a pedir perdón con humildad, de lo contrario. El maestro Li irá personalmente a tomar sus vidas. ¿No se van a ir de vuelta? Y transmitir fielmente las intenciones del maestro Li al demonio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Podríamos resolver esto pacíficamente. ¿Por qué tienes que arruinar todo? Maestro, no se puede confiar en las palabras de los demonios. Debemos erradicarlos rápidamente. Los demonios siempre han querido esclavizar a la humanidad. Es imposible buscar la paz. Matarlas es solo cuestión de tiempo. Joven Zheng, ¿qué te pasa? Si no me equivoco, el Li Chansen teme al demonio. Este inútil quiere huir. No es de extrañar que quiera hacer las paces con el demonio. Seguramente sabe que su fuerza no es rival para el gran demonio y quiere salvar su vida a toda costa. ¿Qué pasa? Un terremoto. Es el gran demonio escapando de las ataduras del ojo del mar del norte y regresando al mundo mortal. Li Chansen. El gran demonio llegará pronto.
El poder del gran demonio es mucho mayor que el mío y el de Xie Jin. Incontables grandes maestros murieron a sus manos en el pasado. Si no quieren morir, huyan rápidamente. El año mes y día oscuros han llegado. No estoy preparado. ¿Cómo es que el demonio ya salió? Maestro Lin, ¿qué vas a hacer? El demonio no es común. Debo prepararme. Esto es el talismán de la secta de la espada espiritual. Voy a pedirle a mi maestro que baje de la montaña para ayudarme. Solo piensas en pedir ayuda cuando estás al borde de la muerte. ¿No es demasiado tarde? Estamos perdidos. Llegó tan rápido. Maestro, es el talismán del discípulo Chansen. El discípulo Chansen está pidiendo ayuda a la secta de la espada espiritual. Dices que este maldito chico que ha vagado por el universo ya no tiene rival en este mundo. Incluso si el demonio es poderoso frente a él, no es rival. Después de tantas calamidades, su manía de ser demasiado cauteloso sigue igual. ¿Qué hacemos, maestro? El discípulo Chansen pide ayuda. ¿Vamos o no? Al fin y al cabo soy su maestro. Si hago la vista gorda, sería indigno de un maestro. Así que, ve en mi lugar, y entrégale la espada al discípulo Chansen. Maestro, ¿por qué no va usted mismo? Si voy y las ondas de choque de su pelea me hieren, ¿qué hago? Discípulo, deben entender el principio de respetar a los mayores y cuidar a los pequeños. Ve rápido. Maestro, creo que la manía de cautela del discípulo Chansen la aprendió de usted, ¿no? Y recuerda. Ante el demonio no digas que tú y Chansen son mis discípulos. Por si Chansen pierde, el demonio no buscará venganza en mí. Este viejo es muy listo. Zhen Yuan-san. ¿Cómo puede estar aquí? ¿No estaba muerto? Este viejo no está bien. El de la montaña 11 Yue. Tiene una mirada diferente. Su aura tampoco es normal. Está llena de olor a sangre y maldad. Li Chansen, no eres tan tonto, chico. Este cuerpo solo es una morada temporal para mi verdadera forma. Saludo al demonio. Demonio, tú no eres Zhen Yuan-san. Eres el demonio. ¡Qué aroma tan delicioso! Un humano cultivado por 200 años. Es el mejor quemador de incienso que busco. Te voy a domar. Demonio, no te creas tan poderoso conmigo aquí. No te dejaré causar problemas. Ancestro de todas las bestias, no sé por qué te metes. No tengo tiempo para ti. Ahora mismo. Solo quiero la vida de Li Chansen. ¿Te puse los cuernos? ¿Por qué apenas escapaste del ojo del Mar del Norte? ¿Y vienes a matarme? ¿Qué te hice? Puedes engañar a otros, pero no a mí. Ya lo he detectado. Eres uno de los mejores expertos de la raza humana. La razón por la que te escondes en la montaña Xieyue es para ocultar tu fuerza y actuar con discreción. ¿No es así? Realmente no puedo engañarte. Li Chansen, supongo que me equivoqué contigo. ¿Qué importa si eres un experto? El temperamento de un desecho no cambia. Sigues sin ser digno de mí. Li Chansen, el gran señor demonio ha llegado. Arrodillarte es tu única opción. Li Chansen, arrodíllate. Gran señor demonio. Li Chansen acaba de insultarme a mí y a Xie Jin. Este chico posee un artefacto supremo, gran señor demonio. Por favor, no tengas piedad. Predecesor, ¿cómo te atreves a desafiar al viejo perro demonio? ¿Por qué no lo matas rápido? Espera un momento. El sello de mi maestro debería haberlo visto. Con la velocidad de mi maestro volando entre las nubes debería haber llegado. ¿Por qué no aparece? Así que estabas esperando refuerzos. No te daré esa oportunidad. Li Chansen, prepárate para morir. Espera un momento. Li Chansen, si tienes miedo, admítelo. Gran señor demonio, desde hace decenas de miles de años. Ya existías como una figura legendaria. Morir bajo tu mano no sería vergonzoso. Cuando el gran señor demonio ataca siempre es limpio y decisivo. No te preocupes en un abrir y cerrar de ojos. Tu cabeza rodará, predecesor.
Vamos, viejo perro demonio. Casi te hacen sus necesidades encima. Frente a un oponente tan poderoso como Señor Demonio, debemos matarlo de un solo golpe, de lo contrario su energía demoníaca nos contaminará y caeremos en el camino del mal. Maestro. Tenemos refuerzos. ¿Qué temes? El gran señor demonio es invencible, aunque vengan 1000 personas. Solo será un cadáver más. Sabía que mi maestro no me abandonaría. Maestro, ¿cómo eres tú? ¿Dónde está nuestro maestro? El maestro dijo que tenía miedo de ser alcanzado y me pidió que te entregara su espada. Ya que la espada ha sido entregada, me adelantaré. Cuídate bien, Chansen. El maestro me advirtió que no dijera que soy su discípulo. Recuérdalo bien. Mierda. ¿De verdad no vas a ayudarme? Viejo desgraciado, si no tienes compasión, no me culpes por ser despiadado. Demonio Supremo, soy discípulo del Inmortal Supremo de la secta de la espada espiritual. Todo lo que se lo aprendí de él, ese viejo es el luchador más poderoso del mundo. Ahora mismo está en la secta de la espada espiritual. La dirección es la montaña Fan Kun en Sizhou. El tercer refugio hacia el este, Demonio Supremo. ¿Por qué no vas a buscar a mi maestro? Si el techo está torcido, las vigas también lo estarán. Resulta que el hábito de temer a la muerte te lo enseñó tu maestro. Quieres engañar al demonio supremo para que vaya a la secta de la espada espiritual y luego escapar aprovechando la oportunidad. Es una estrategia de distracción. El demonio supremo no caerá en la trampa. Anciano, no hay escapatoria, usa tu espada y atácalo. Anciano, si no actúas ahora, cuando el demonio supremo termine de cargar su poder, será un ataque devastador. ¿El anciano va a desenvainar su espada? Desenvainar o no, no hace ninguna diferencia hoy. El único que morirá serás tú, Li Chansen. ¿Tienes algún último deseo? En honor a nuestro antiguo compromiso matrimonial, lo cumpliré por ti. Li Chansen, tienes el hueso supremo y un tercer ojo divino. Eres el mejor cuerpo en este mundo. El cuerpo de Zheng Yuanshan ya está podrido. Después de matarte, tomaré posesión de tu cuerpo. Realmente no esperaba que al final sería yo un ermitaño ajeno a los asuntos del mundo. ¿Quién lucharía contra el demonio supremo? No he dejado descendencia. Si realmente muero, mi familia Li no se extinguirá. ¿Qué tal si hacemos un trato? Déjame consumar mi matrimonio primero. Luego peleamos para que yo, Li Chansen, no decepcione a los antepasados de la familia Li. Anciano, con el enemigo al frente, ¿cómo puedes estar distraído? Hablemos de amor después de ganar esta batalla, Chi Yao y yo. Ambas nos casaremos contigo. Ancestro, saca tu espada. Buscas la muerte. Caldero. Chi Yao, ¿por qué te interpusiste? ¿Para bloquear el ataque del demonio? Yo podía manejarlo solo. No dudo de tu fuerza. Pero todo puede cambiar. Si el demonio te hubiera matado, no tendría otra oportunidad de besarte. Vieja bruja. Has cultivado durante 200 años a punto de convertirte en inmortal y moriste por este inútil. Ancestro, ahora ves claramente a Li Chansen. Él es quien te mató. Pero no te preocupes. Yo manejaré bien la familia Lin. Aún no he probado a esta mujer. ¿Cómo murió tan pronto? Todo es mi culpa, fui demasiado cauteloso. No actué antes. Si hubiera actuado antes, no habrías tenido que dar tu vida. Ya que son tan apegados, les haré un favor. Vayan a reunirse abajo. Ancestro, cuidado. Hace 30.000 años, los tres puros te encerraron en el ojo del Mar del Norte. Hoy Li Chansen definitivamente no. Te borraré. Por completo.
Li Chansen. Pregunta a los cielos con tu espada. Ancestro deja la cautela excesiva. ¡Qué aterrador aura de espada! Está absorbiendo el espíritu del cielo y la tierra lavando su espada. El aura de la espada conecta cielo y tierra. La intención de matar sacude los cielos. Gran demonio, hace 30.000 años los tres puros juntos no tenían un aura tan aterradora. No quiero ser enemigo de nadie. Son ustedes quienes me obligan a hacerlo. Viejo perro demonio, hoy te cortaré la cabeza. Para consolar el alma de Chi Yao en el cielo. Li Chansen, ¿te morirías si no alardearas? No creas que con una espada y fenómenos celestiales puedes asustar al demonio. Si realmente tuvieras habilidad, ¿cómo dejarías morir a la mujer que amas? Engañar y estafar es ridículo. Realmente no vale la pena para el ancestro. Eliminar demonios entre el cielo y la tierra. Empuñar la espada para exterminar a los demonios y villanos. Muere. Los tres puros me reprimieron durante 30.000 años. Estuve en el ojo del mar del norte. Me dediqué a cultivar durante 30.000 años. Nadie puede hacerme nada. Ni tú tampoco. Qué fuerte es el aura de la espada. ¿Sigo sin poder? Ya tengo el aura de la espada como un arco iris. ¿Cómo se atreven los demonios y fantasmas a venir a este mundo? Matar. Dios demonio. Muerto. La espada partió al dios demonio, la espada exterminó. ¿Es este el verdadero poder del anciano Li? Todo ha terminado. Anciano Li, me equivoqué. ¿No me matarás, por favor? Me desharé de mi cultivo, cortaré mis meridianos. Veré. Pensé que estaría solo toda mi vida. Hasta hace un momento. Moriste por besarme. Me di cuenta. Encontré el amor verdadero. Entonces debes tratarme bien. Madre mía, un cadáver resucitado. ¿Estás bien? Con la prenda mágica que me dio el anciano, por supuesto que estoy bien. ¿Y tú? Si no fingía estar muerto, ¿cómo podrías corregir el defecto de ser demasiado cauteloso? ¿No estás bien? Anciano Li, señorita Lin. ¿Está embarazada? Embarazada. ¿De quién es el niño? Solo me tocaste cuando me salvaste en el Valle de los Muertos. ¿De quién crees que es el niño? En ese momento no tomamos precauciones. Realmente fui muy imprudente. ¿De qué estás hablando?